a partir de las 9:30, 10 de la mañana. Bueno, con la finalidad de que puedan desplazarse y estar tranquilamente en la carrera. Dependiendo de quiénes van al examen, veremos. Las aulas están allá perfectamente con bioseguridad y como se instruye en la resolución, todos tenemos que ir con barbijos y seguramente su alcoholcito para limpiarse las manos. Bueno, esto ya no es algo raro porque en rigor ustedes ya deben tener, qué sé yo, sus familiares que deben ir a oficinas a trabajar y entonces ustedes mismos deben estar algunos trabajando, ya asisten con barbijo y con un pequeño gel o alcohol para limpiarse las manos y estar cumpliendo las regulaciones de bioseguridad. Entonces, esto para que no les llame la atención ni nada por el estilo, sino que ya tenemos que ir viendo la situación de ir a la facultad. Creo que en ciertos aspectos ha sido un tiempo un poco cómodo, pero ahora ya comienza a ser un poco tedioso en el sentido de que creo yo que también en aula es bueno y poder realizar algún tipo de consultas en forma directa para cualquier tipo de consulta que se pueda tener. Yo sé que la materia en rigor es una materia que todos tienen que pasarla, pero a muchos les interesa más que a otros, ¿cierto? Depende de la mención en la cual usted se está introduciendo. Acá en la parte de fundaciones entra mucho la parte de la temática de geotecnia y parte estructural. El, eh, el detalle es que, bueno, yo entiendo, muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen la idea de cursar, por ejemplo, mención sanitarias, mención hidráulica y entonces, claro, no se ve tanto, pero algo tienen que conocer con relación a la temática del apoyo de las diferentes estructuras en el terreno. En cambio, la parte de los que hacen mención en carreteras, es importante conocer los que con mención en estructuras mucho más, debido a que todas las estructuras vamos a tener que apoyar a través de las fundaciones a ya sea el suelo o roca. Entonces, como les digo, es una materia que les va a ser útil. Al final, cuando uno sale de la carrera, no sabe en qué va a trabajar. Esa es la realidad, porque uno no tiene pues la suerte de ingresar justamente a la mención que uno se ha metido, porque a veces no hay trabajo en esa área. Todos tienen que trabajar en el área que pueda encontrar actividad y pueda desarrollar ahí una cierta actividad. Ya con el tiempo uno va viendo y introduciéndose más en una temática, pero eso avanzando en función del tiempo, ¿cierto? Ya algunos irán a hacer cursos o irán a hacer maestrías, doctorados, postdoctorados, hay en diferentes eh, países donde se tienen muy buenos niveles, donde pueden formarse con más fuerza, con mayor integridad, de profundizar de temas para poderse meter. Bueno, eso ya depende de cada uno y de cada persona como quiera, ¿no? Nadie, todos lo que queremos en un primer lugar ahorita es que, bueno, ustedes acaben la carrera y salir de la carrera. Luego ya verán ustedes, ¿no? Para cualquier otro tipo de beca, por lo general les piden 2 años de experiencia laboral y recién les van a aceptar en determinadas becas. Hay diferentes tipos de becas donde uno puede introducirse, puede postular y claro, las postulaciones son, por ejemplo, las becas OEA son unas de las becas más cotizadas, ¿no? Porque le pagan todo, realmente les pagan muy bien, le pagan a la universidad, le dan un mantenimiento, entonces tiene bastantes ventajas, pero hay que pelearlas con otros otras personas de otros países y en base a eso se obtiene una determinada beca.
Entonces, la situación, por eso yo siempre les recomiendo, traten de sacar las mejores notas con la finalidad de que logren becas, ¿no? Porque un cierto puntaje corresponde a las notas que usted tenga en todo el curso que ha realizado para lograr la carrera, ¿no? Ok, dicho esto, voy a pasar a lo que estábamos viendo la anterior clase, el día de ayer. Estábamos viendo las zapatas medianeras y habíamos llegado a ver de las zapatas medianeras, Ingeniero, eh, una consultita, por favor. dígame, Yo he entrado, ingeniero, hace unos 5 minutos y ya. ¿esa hoja es para el examen o vamos a ir a clases presenciales ya? Eso no No, entiendo. no, no, no. Esa hojita que les he pasado nos ha mandado de decanatura y también de la jefatura de carreras, en realidad, de la carrera, de dirección de carrera, y es para que ustedes puedan ir a la carrera y ahí tienen que llenar datitos que les están pidiendo y lo hacen sellar allá, nada más. O sea, creo yo que o pueden consultar también, como les digo, eso es lo que nos han pasado para que les entreguemos a ustedes, para que podamos dar el examen solamente, los exámenes por el momento en forma presencial, allá en la carrera. Para eso es. Ingeniero, No es para gracias. otra cosa. Ahora, seguramente yo creo que ha habido ¿cómo se llama? Una encuesta en la que han pedido si ya quieren volver a clases o no quieren volver a clases presenciales. Yo la verdad que no sé en qué habrá quedado esa encuesta porque no han hecho público y también los del centro de estudiantes sé que han hecho la encuesta y tampoco sé sus resultados, ¿no? Entonces, hay unas incógnitas en las cuales tampoco yo les puedo decir cuáles son los resultados porque no nos han pasado, ni siquiera han indicado, no quieren, quieren o blanco o negro, ¿no? Entonces eso es bien complicado, pero estamos así. Bueno, yo Gracias. les Bien. aconsejo, consulten por favor a la carrera para llegar a ver esto. Como les digo, hay la resolución que ha sacado de decanatura y en esa resolución está las instrucciones, porque de decanatura incluso nos dice si no, si va a dar el examen vía virtual, tiene que hacer exámenes para cada uno. O sea, la verdad es que es también un poco complicado y nos dan una mejor solución el que podamos dar allá en la facultad del examen. Bueno, eso es. No es nada del otro mundo, no es nada raro, se acerca. Ok, como consejo pueden consultar, como les digo, el centro de estudiantes debería no pasarles algún tipo de información y también pueden consultar a la dirección. Vayan ahí, averigüen un ratito. También es bueno de que se acerquen a la carrera, ¿no? Porque ya creo que no están yendo en forma constante. Bueno, volvamos al tema y voy a volver a mostrar el problema que teníamos el día de ayer. Hemos comenzado con el cálculo de la cimentación medianera con viga a nivel de techo. Lo voy a dibujar, lo voy a copiar el dibujo y que esta cimentación teníamos los siguientes datos.
se tiene de datos los momentos, se tiene la carga normal, se tiene la sección de la columna, A1 es 30 centímetros y B1 es 20. Se tiene el tipo de material que vamos a usar, como les digo, hormigón con el FCK 210 y el acero a 400, que es el que en general se emplea, 400, 400, 100 o 4100, perdón. Se tiene datos del suelo, las resistencias del terreno en la cota de fundación, los parámetros CFI y el coeficiente balasto. Entonces, esos datos usted lo tiene que conocer y tener como información básica que viene de la superestructura y que viene también de un trabajo del terreno. Tenemos, a su vez, la dimensión desde el eje de la viga al piso. Nos dice que es de 2.8 y del nivel del piso a la cota de fundación, que es el de F, que se lo simboliza como profundidad de fundación, que vale 1,5, ¿no? Entonces también habíamos determinado, lo voy a anotar enseguida, la cimentación, hemos calculado las dimensiones tanto en el área, en planta teníamos la longitud A2 y la longitud B2. En realidad, teníamos de esta manera, ese es mi esquemita, y las dimensiones, coloquemos acá sus cotas. Entonces, acá tengo que esto vale 1,5. Esto es 2.8. Acá estamos dando del eje hasta el nivel de piso. Acá hemos determinado las dimensiones, habiendo verificado la excentricidad, habiendo verificado las presiones al suelo, que son datos importantes que tenemos que verificar antes de dar la dimensión final en planta de mecimiento. Acuérdense, tiene que usted calcular una excentricidad, hace un cálculo preliminar con solamente la carga N que desciende por la columna, mayoramos por 1.1. Ese 1.1 corresponde al peso propio de un tramo de columna y del cimiento, además del suelo que va a ir encima. Bueno, luego, con esas dimensiones tentativas, hago primero un precálculo de despejo de la ecuación tensión dividida el área, la tensión voy a tener, la fuerza voy a tener, por tanto, puedo calcular el área. Y lo racional es sacar la raíz cuadrada para tener un área estimativa y luego adopto un valor A2 y de eso despejo el valor B2. La idea es verificar de que la razón entre la longitud B2 dividido el A2 sea menor a 2, ¿no? Es decir, que no sean unas dimensiones muy desproporcionadas, demasiado flexibles nos puede salir en un sentido con respecto al otro. Calculamos la excentricidad E, una excentricidad geométrica, es decir, estoy calculando la distancia desde el eje que baja la carga N, que estamos considerando centrada en la columna, y la resultante de la carga uniformemente repartida del cimiento hacia, o del suelo hacia el cimiento.
verificamos con la excentricidad máxima. Esta excentricidad máxima hemos dicho que se obtiene a través de el equilibrio de momentos que se ha idealizado para poder valorar el equilibrio de la zapata medianera y determinar la máxima excentricidad que se podría tener, en la que participa una fricción entre el cimiento y el suelo y la carga normal que estamos bajando por la columna. Entonces, tenemos este dato. La carga N. Y acá tendríamos los ejes X y Y. Eso hay que recordar, porque lo marco, porque verificando la excentricidad tenemos que luego calcular las presiones al suelo considerando los momentos que estamos transmitiendo que viene de la superestructura. Eso no se lo olvide. Entonces, calculamos los momentos de inercia como si fueran ejes, fundamentalmente del eje Y, como si fuera un eje baricéntrico. Este eje baricéntrico recomienda, eso está en el libro de Calavera, calcular como si fuera BH al cubo sobre 12 y no BH al cubo sobre 3, que es en realidad el eje que está casi en la base del cimiento. Es decir, paralelo a B2. Tenemos las dimensiones del cimiento en planta. Esto es 1,5. Y la otra dimensión, 1,3. Ahora, hemos calculado también la altura. Estoy colocando idealmente la armadura. Hemos calculado esta altura del cimiento. Y considerando un revestimiento, hemos calculado el valor de D. ¿Qué ecuaciones hemos usado? Las que ya conocemos. H es A, tiene que ser una altura mínima. H tiene que ser mayor a este valor de B menos B1 sobre 4. Y H tiene que ser menor o igual al D sub 0. El D mínimo D sub 0 es la altura que me recomienda la norma, o si usted quiere la CBH 87, que esa alturita del talón del cimiento no puede ser menor a 25 centímetros. Eso está escrito y lo pueden ver, y por eso yo adopto ese valor. El ángulo beta es la pendiente del cimiento, que por lo general nuestros hormigones tienen que ser algo secos, entonces vamos a tener una pendiente máxima hasta 35. En algún caso puede dar muy seca 40, ¿no? Pero la verdad es que vámonos desde un punto de vista más seguro con 35. Entonces de acá tengo 4 alturas. De esas alturas me voy al valor más grande y adopto un valor algo pequeño con respecto al mayor valor, un poco menos. Como en este caso tengo H es menor o igual a 0,71 y yo he adoptado H menor igual a 0,70, o sea, cumpliendo lo que nos dice para poder valorar las alturas del cimiento. Entonces hasta acá hemos llegado, acá hemos determinado que la altura del cimiento
va a ser 0,70. Hemos puesto un revestimiento bastante alto, 7 centímetros. Por tanto, acá tenemos la altura de, va a ser 0,63. Entonces, ya tenemos toda la geometría del cimiento. Ahora, pasamos a calcular, en primer lugar, no me acuerdo en qué punto estaríamos, paso a calcular la carga que corresponde a la presión que vamos a generar al suelo y que vamos a tenerlo como reacción de carga uniformemente repartida, que es lo que a qué me refiero. Hemos dicho que vamos a asumir desde el punto de vista más desfavorable una reacción del suelo como una carga uniformemente distribuida que está actuando de abajo hacia arriba. Entonces, determino la reacción del suelo con la cual vamos a calcular las solicitaciones que actúan en el cimiento. Para ello, ¿qué hacemos? Fíjense, lo primero, como yo tengo acá la carga N y también, ¿se acuerdan del dibujito? Tenemos un peso propio que considerar. A todo ello llamaremos un valor resultante R, que va a ser la carga N, que viene de la columna, más el peso propio del cimiento. Ahí está la carga de la pila o columna y la carga del cimiento. La carga que baja del cimiento es 2032 y el peso del cimiento, fíjense, acá tenemos 1.3 por 1.5 es el área en planta, la altura 0.7 y por 2.4 que es el peso específico del hormigón. Entonces estamos calculando en el valor acá, tendríamos acá las 20 toneladas, 2032, más A2 por B2 por H y por el peso específico del hormigón, ¿no? Entonces todo eso me va a dar un valor de 23,6. Entonces tenemos acá 23,6, estoy redondeando, estamos hablando en toneladas. Y esto lo divido en el área. Entonces voy a obtener la presión que se tiene y que nos va a servir como reacción, la carga R dividido el área. Entonces nos da un valor de acá 12.1. Toneladas sobre metro cuadrado. ¿Por qué tenemos esta? Este es mayor que la resistencia del terreno, porque estoy considerando a mi cimiento, por si acaso, lo cual no es tan exacto el peso, pero desde el punto de vista desfavorable, estoy considerando como mi cimiento si fuera un paralelepípedo, algo así, y que la columna viene acá. En realidad, nuestro cimiento lo hemos
considerar con todo este peso más que está del cimiento, lo cual no es tan cierto, ¿no? Pero desde el punto de vista del cálculo, solamente para determinar como reacción del suelo. Entonces, con eso ya tenemos un dato importante para calcular las solicitaciones que desde el punto de vista desfavorable nos conviene. Ahora, tengo que calcular, acá determino la fuerza T, que es la fuerza de tracción. Nosotros habíamos modelado de que yo tengo acá de la resultante o de la sección del suelo una resultante R o la fuerza F y que esta fuerza me está generando esta excentricidad, ¿cierto? Y por tanto, acá hay un momento que está tratando de descalzar al cimiento. Y decíamos que a través del suelo hay una fricción entre el suelo y el cimiento. Y acá tengo una fuerza de tracción T. Y que esta va a ser la que estamos calculando. Acá hay un brazo de palanca. Voy a colocar con otro color. Que llamamos H, ¿no? Entonces calculamos la fuerza T. Simplemente de qué. En realidad acá la ecuación le está complicando mucho, parecería muy compleja. En realidad hemos dicho que T por H es igual a N por la excentricidad. Entonces de acá despejo T, que va a ser igual a N por E dividido H. Así de facilito. Entonces H en nuestro caso es este valor que le llama L, vamos a llamar a esta distancia. Voy a colocar en nuestro color. Le llamaremos este valor es L. Y la altura del cimiento, que vamos a llamar H del cimiento. Entonces ahí dice L más H, ¿no? Entonces, como yo tengo 70 y este es 1,50, esta alturita es 0,80. Por eso que estamos indicando, es más sencillo colocar esta ecuación de esta manera. La excentricidad hemos calculado, A2 menos A1 sobre 2, H es el brazo de palanca, acá H completo, que vendría a ser L más la altura en la que se une el cimiento y la altura del cimiento. Entonces de acá estos valores lo tiene, por tanto, y acá colocamos el valor N de la columna y me da una fuerza de tracción de 2,36 toneladas. Y que con esta fuerza T me representa una fuerza que está traccionando, tendría que adicionar acá a la viga una armadura. Entonces voy a calcular su armadura a su vez para absorber esta fuerza T. Entonces, fíjense, como esta es
sin mayorar la carga, entonces mayoramos gamma F por T y dividimos por la resistencia minorada, el FIED. Pues de acá sacaré como resultado un valor en centímetros cuadrados, ¿no? En este caso me da 1.06. 1.06 centímetros cuadrados. Bueno, eso es para acordarse de que tenemos que colocar armadura adicional en la viga. Luego, ¿qué tengo que hacer? Verifico. Acá hemos calculado T. Si hemos determinado. Determino T. Acá verifico. Segundo punto. Otro punto más es verifico. Deslizamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, voy a verificar el deslizamiento. ¿A qué se refiere? O sea, imagínense que tengo, voy a dibujar esquemáticamente, de que sea la parte de la columna. El cimiento. Y nosotros tenemos las siguientes acciones. Tengo la carga. Y tengo la carga en fuentes de partida que estoy considerando. Y entonces tengo la resultante de esta carga de partida de esta manera, ¿no? Y entonces me está generando una excentricidad. Acuérdense de que entonces esto me está generando como si fuera un momento que está tratando de tener este tipo de movimiento. Este sería el momento que me está generando estas dos fuerzas. Entonces esto quiere decir que se puede descalzar. Por eso que estamos verificando acá en la parte de abajo que va a haber esta fricción que se va a oponer a que esto se descalce. Entonces, para eso escribimos la ecuación considerando lo siguiente. Mi ecuación de equilibrio es la carga N más la carga del cimiento multiplicamos por mu. Acuérdese que teníamos en física, si usted se recuerda, en física teníamos un plano inclinado y que teníamos una caja que se desliza y su peso es el que influye, en este caso el peso vertical. Entonces, de acuerdo a la pendiente, también teníamos que esto se desplazaba. Ese es el concepto acá para que evitemos ese deslizamiento. Y esto tiene que ser, entonces,
dividido la fuerza T y esto tiene que ser mayor o igual que 1,5. Si usted ve la figurita, perdón, no estoy acá. En rigor, acá simplemente reemplaza los valores, pero para que tenga un sentido más físico, es lo que estamos haciendo de esta manera, donde C sub S es el coeficiente de seguridad, que tiene que ser 1,5. Entonces, si se fijan acá ustedes, la suma mu es la tangente o 2/3 de la tangente de phi. En realidad, este valor va a ser como el valor de la tangente de delta, ¿cierto? Entonces, reemplazando valores, fíjense que acá obtengo que 23, el n más n del cimiento era 23,6, multiplicamos el valor nos da 0,31, entonces por 0,31 dividido T habíamos obtenido 2,36 dividido 2,36 y entonces este valor nos da un valor que en rigor 23,6 por 0,311 dividido 2,36 me da 3,11 y entonces se cumple que esto es mayor que 1,5. Es más fácil comprender de esta manera cómo estamos verificando el deslizamiento. Esta ecuación está también, todas las ecuaciones están en el libro de Calavera, no me estoy inventando nada. Algunos tal vez alguna situación donde por mi experiencia de diseñar cimentaciones he ido a alguna modificación, pero muy ligera. Casi me he basado en esa ecuación. Entonces, esta otra parte del momento de diseñar la columna no lo vamos a ver porque esto ya es el diseño propio de la columna, que debido al momento que se genera por la fuerza T, hay que calcular a la columna a flexo-compresión. Entonces, eso ya es más directo a la columna superior y no tanto de la cimentación. Con esto hemos verificado el deslizamiento. Ahora, vamos a pasar a verificar algo bien importante. En el libro de Brajadas les he mostrado esta ecuación que tiene una serie de procesos matemáticos y un equilibrio entre la reacción con un módulo de balasto y la carga que estoy transmitiendo. Esta ecuación me sirve para mostrar de que la presión al suelo que voy a tener va a ser una presión uniforme. Esa es la idea de esa ecuación. El cómo está determinado esa ecuación, creo que no le saca el libro. Uy, a ver si lo muestro el texto, déjenmelo ver un momentito. Ahí está. Bueno, acá es donde decimos la distribución de presiones y el canto de la zapata, distribución de las presiones que sean algo uniformes. Entonces verifica, ahí está todo el proceso hasta llegar a la ecuación que ven acá.
la ecuación entre 410 y 411 es considerar de que vamos a tener una presión uniforme al suelo. Para eso es toda esta serie de ecuaciones, es de que vemos cómo va a ser la distribución que se transmite al cimiento. Entonces, ahí ven la ecuación que, como les digo, no vale la pena que nosotros veamos de dónde proviene. Lo ven en el libro, por favor. Lo que sí voy a indicar acá es la verificación, porque es una verificación de la presión al suelo, la presión uniforme al suelo. O sea, ¿qué es lo que me muestra esta ecuación? En esta ecuación que usted está viendo, tengo los siguientes datos. K es el coeficiente balasto. Lambda es como el valor eta que hemos hablado, que corresponde a cómo está la columna con la viga superior, si va a considerar articulada o empotrada. Es algo similar. Después, L es la dimensión que estamos viendo al cuadrado, ¿cierto? L es esta longitud. Entonces, hablábamos de un valor eta cuando hablábamos de el cálculo de la excentricidad, pues si acaso acá está. Hablábamos que si eta era un valor 1, era como coarticulada, o eta tomaba como 2/3, era cuando consideramos la columna y la viga empotrada. Es parecido, en vez de eta, le llama en la ecuación a lambda. Lambda es muy igual a eta, para que ustedes den una cuenta. Y entonces tengo la dimensión de la zapata de 2 a 2 al cuadrado, la fuerza T, y todo dividido entre 6 EI, que por lo general EI es la rigidez de la columna, el producto de la característica material con la inercia de la columna va a ser rigidez más la carga N más la carga del cimiento, y todo esto tiene que ser menor o igual que beta menos 1. Y en la bibliografía, en el libro de Calavera, el valor de beta en este caso, cuando está la zapata medianera y queremos que sea la carga antes repartida, nos dice que tome un valor de 1.25. Entonces este término quiere decir que va a ser el valor de 0,25. Ahora, fíjense acá, vamos a ir paso por paso, que es lo que vamos realizando. El valor de K, el coeficiente K, lo vamos a corregir al coeficiente K sub 0 del ensayo con una placa circular, en base a las dimensiones del cimiento, es decir, A2 más el diámetro de la placa que estamos usando, que en este caso es 30, dividido 2 veces A2. Y todo esto elevado al cuadrado. O sea, estoy corrigiendo
al valor del coeficiente balasto con base en la dimensión geométrica de el cimiento. Luego, entonces ahí está la corrección. El módulo E hay que determinar y hay que hacer unas correcciones. Acá, de acuerdo a lo que se tiene en el libro de Calavera, primero calculamos el módulo E que ustedes conocen para calcular para sobrecargas de carga instantánea 19.000 por la raíz cuadrada del FSK, ¿cierto? Entonces este va a ser para carga instantánea, que eso lo han visto en tecnología del hormigón, es 19.000 para calcular el módulo de rotura de mi hormigón. Por la raíz cuadrada del FSK. Pues está directamente regido por el tipo de hormigón que estamos empleando. A ese valor lo divido entre 2/5 para calcular el módulo de carga de larga duración. Luego saco un promedio para cargas permanentes y en general, si va a usar algún programa, va a tener usted la carga muerta más la carga viva, hace un prorrateo o una ponderación por las cargas. Acá tiene la carga muerta por el módulo de carga permanente más la carga viva por el módulo de la carga instantánea o inicial y dividido la carga total. Y entonces obtenemos un módulo. Como les digo, tampoco es una gran variación. Acá el módulo de la sobrecarga 27.000 puede usted minorar en un cierto valor teniendo un valor minorar al de la sobrecarga, porque acá su carga está en 275.000 y acá tengo 240.000. Entonces es reducir un porcentaje en un 20-25% simplemente. Entonces obtengo el módulo de ponderado, luego calculo la inercia. Y la inercia, si usted se fija, la inercia va a corresponder a la sección de la columna. La inercia que tenemos, B por H al cubo sobre 12. ¿No? Entonces la sección de la columna teníamos de esta manera. Y el momento de inercia estoy calculando con respecto a este eje. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que este vale, esto es B y esto es H. Y entonces estamos calculando el momento de inercia con respecto al eje X de la columna, que sería el eje Y, ¿cierto? Este quiere ejes baricéntricos. Y finalmente, reemplazamos los valores. El valor de L, por si acaso, el valor de L, este valor de L, ¿en qué consiste? El valor de L va a ser, fíjense acá, 0,8 más 2,8 va a ser 3,6, ¿no? Y la altura del cimiento es 0,7. Entonces, tenemos ahí los datos que corresponden a
al valor. Ahí. Bueno, acá al final está, reemplazo todos los valores, el valor de K, el valor de lambda. Acá lambda, como os he dicho, voy a colocar 0,75, me dicen 1 articulada, 0,75 columna empotrada. 3,6 al cuadrado es L, las dimensiones en planta de la zapata, el valor de T, y en el denominador, el 6 EI y la carga total, tanto la carga de la columna como la carga del cimiento. Eso me da un valor de 0,42. O sea, quiere decir que, fíjense acá, entonces, reemplazando el valor, tengo que este término, que lo voy a colocar en un determinado círculo, o colocamos acá directamente, me da el valor de 0,42. 0,42, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tengo que 0,42 no es mayor o tiene que ser, no es menor que 0,25. Entonces, ¿cuál es la solución? Si vemos la ecuación, el K de mi suelo yo no puedo cambiar, porque es una característica o es un valor que obtengo en base al tipo de suelo. El lambda no, porque la parte superior lo considero siempre empotrado. La longitud L no puedo cambiar, porque si cambio esa longitud, quiere decir que voy a cambiar la profundidad de mi fundación, cambia todo, porque a la misma cota o más adentro que voy a fundar, ya tengo otro valor de resistencia, tengo que calcular otro B2, otro A2, y tengo que calcular, por tanto, otro T. Entonces, estos términos del numerador sería difícil que yo vaya a modificar. En el denominador, ¿qué podría modificar? Para que esto, el 0,42 baje, puedo aumentar la resistencia de mi hormigón. Es decir, si estoy usando hormigón 210, ya puedo subir hormigón 250. Pero ya hacer cimentaciones con hormigón 250 es exagerado. Entonces ya ahí hay que pensar. Luego, ¿qué es lo que puedo modificar entonces? Esta inercia. La inercia de la columna. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Como la inercia tenía antes 0,30 y como os he dicho, bueno, no voy a tener problemas con el arqui para que no nos miremos feo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como viene la columna acá y como no queremos que los arquitectos, como os he dicho, buscan también la estética y también es obvio, ¿no? Que hay que coordinar con otro profesional que tiene también su responsabilidad de un diseño óptimo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a tener acá el nivel del terreno. Y lo que se va a realizar es que es a partir del nivel del terreno, un poco más abajo, yo tengo mi cimiento, no puedo cambiar esta distancia, no voy a cambiar esta altura del cimiento, lo único que voy a cambiar es el ancho. Lo único que cambia. Entonces acá tenía un ancho de columna y acá abajo voy a aumentar el ancho de la columna y nadie se va a enterar ni voy a molestar
Entonces, si acá era 0,30, aumento la inercia. ¿Para qué? Como les decía, yo tengo que acá la carga, llega acá y vamos a tender a que distribuyamos de una manera mucho más eficiente la carga que estoy transmitiendo hacia el cimiento. Entonces, esa es la idea y el concepto de esta ecuación que la han realizado. Entonces, la carga, el ancho, en este caso, si esto era 0,30, ahora pasó, tampoco es muy grande, pasa a 0,40. En algún caso pasaría a 0,50, 20 centímetros más. Y entonces la altura del cimiento, por si acaso, no se modifica, se mantiene su misma altura. Esto no puede cambiar y todas las dimensiones se mantienen. Entonces, lo único que he hecho es ampliar el ancho de la columna y por tanto esto sigue siendo 0,70, esto 0,25 y todo lo demás se mantiene. Entonces, este es una de las consideraciones interesantes en el caso de las zapatas medianeras, con la finalidad de tener una distribución uniforme al terreno. Y entonces, el momento de inercia, fíjense, cambia a un valor de 0,0011 metros a la cuarta, y con eso el valor va a cambiar a 0,17, que es menor a 0,25, cumplimos, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos una certeza de que la presión al suelo va a estar uniforme. Ok, vamos ahora al cálculo. Hasta acá hemos hecho todas las verificaciones de que la altura, la dimensión en planta, la transmisión de carga, la fuerza T, sea lo más óptimo hacia el terreno. Con ello he garantizado que yo voy a tener mi reacción de suelo uniforme. Ahora, pasamos al punto de cálculo de solicitaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a calcular el momento flector y sus armaduras, y luego tenemos que verificar la fuerza cortante y el punzonamiento. En este caso, sí se da el punzonamiento porque tenemos que es una columna que va a poder punzonar a la cimentación si nosotros realizamos una cimentación delgada. Entonces hay que tener cuidado y precaución en estas dos condiciones que tenemos que verificar. El cálculo del momento flector, como ustedes verán, se considera, como ven en la figurita, que puedo calcular como si hubiera una viga virtual A, B, C, D, y en esta viga virtual están empotradas losas que van a ser A', B', C', D'. Entonces acá hay una manera de calcular. Entonces reitero, consideramos
Si vemos en planta, hagamos el cimiento. Voy a considerar como si fuera la columna de 30. Siendo que ya la columna se ha ensanchado, pero para el proceso de cálculo y explicarles, vamos a mantener así de esta figurita. Entonces ahí acá no importa. Esto tendríamos. Entonces estamos ensanchando. Ahora, voy a considerar como si fuera una viga. Imaginemos acá esta viga que está empotrada en la columna. Una viga. Y en forma lateral, estos elementos vamos a considerar como losas que están empotradas en la viga. Entonces va a ser una viga virtual y estas van a ser losas. Losa que está empotrada en la viga y que vamos a calcular, enseguida vamos a ver cómo calculamos los dos momentos, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración que hacemos, que todo este elemento va a ser como una viga que está unida o vinculada a la columna. Y lateralmente tenemos las losas que están unidas o empotradas en la viga. Así tenemos nuestro cimiento de esta manera. Ahora, entonces tenemos que calcular la viga, va a tener un ancho, fíjense acá, el ancho de la viga es de medios B1 de medios, ¿no? Acá está la dimensión A1 de la columna por B1. Ya hemos modificado nuestra longitud A1, va a ser un poquito más allá. Y entonces, fíjense la armadura, para el caso de la viga, casi toda la armadura va a ir hacia arriba y además la que va a ir vinculada con la columna. Fíjense, acá está en línea punteada la columna y esa es la zapata, las armaduras que van a empalmarse con la de la columna. Esa es la idea de que trabajemos en forma uniforme con la columna. Acá está la, coloquemos con línea roja y hagamos un poquito más ancho. Está la línea de la columna. Y su línea punteada, ¿no? Un poquito más grueso.
Ahí está. Nos faltaría esto por acá, que vendría a ser la columna. Y del otro lado también tendríamos de esta manera, ¿no? Entonces, lo que está en las líneas rojas sería la columna y las armaduras, lo que nos está mostrando es de cómo vamos a empalmar las armaduras de la viga que van a ir hacia la columna y tienen que unirse, ¿no? Entonces, estamos dando una cierta rigidez entre columna y cimiento. Entonces, vayamos al cálculo. Tenemos ahora, fíjense, hemos calculado la reacción del terreno, ¿cierto? Hemos dicho que voy a calcular acá y voy a colocar la reacción del suelo que hemos calculado, que estamos considerando como una carga uniformemente repartida de esta manera. Y que su valor es sigma. Sigma que vale 12,1, ¿no? Nuestro hormigón estamos calculando el FCD, el FCK dividido el factor de minoración, me da 140 kilogramos centímetro cuadrado, que va a ser esto en toneladas, multiplicados por 10, 1400 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces calculamos el momento flector como losa. Entonces, vamos acá, cálculo como losa. Cálculo como losa. Entonces, ¿cómo nos dicen que tenemos que calcular como losa? Acuérdense que tengo siempre esta reacción. Entonces, desde el punto de vista desfavorable, yo tengo acá el cimiento, este mide B2, y esto es A2, ¿cierto? Entonces, lo voy a dibujar acá. B2, este es un poco más largo, es unos 50, y este es A2. La columna viene por acá, más delgadita, viene por acá, ¿no? Entonces, el momento como losa, considerando esta reacción del suelo, voy a tomarlo y voy a, desde el punto de vista desfavorable, una línea media, un eje medio, y vamos a considerar esta área. Tengo la carga repartida, voy a tomar esta área, donde está actuando un vector. Idealmente estoy dibujando acá el vector. Entonces, acá tengo el vector, y acá sería, este sería su brazo de palanca D, ¿no? Las dimensiones vendrían a ser, por ejemplo, voy a anotar acá, este sería B2 sobre 2, ¿cierto? La mitad, esto es A2, y el momento con respecto a este eje, que es un eje que voy a colocar acá, algo así. ¿Cómo calculamos? Entonces, el momento, sabemos que el momento sub D, es decir, mayorado, va a ser igual. Tiene que ser gamma F. Acordémonos que el momento en general es igual a
la fuerza por el brazo de palanca, siempre. Entonces, para tener la fuerza y como tengo una resistencia del suelo que está actuando de abajo hacia arriba, tensión por el área, fuerza por el brazo de palanca. Entonces, acá notemos el momento de la losa. Tengo el área, ¿cuánto vale? A2 por B2 sobre 2, ¿no? Entonces esto va a ser igual al gamma F sigma que tenemos de dato. El área es A2 por B2 sobre 2. Tensión por área, fuerza. El brazo de palanca vendría a ser la mitad de B2, es decir, B2 dividido 4. Y por tanto, el momento mayorado vendría a ser igual a sigma F por A2 por B2, 4 por 2, 8 dividido 8. ¿No? Y ahí está de donde nace el valor. Sigma por A2 por B2 al cuadrado sobre 8, ¿no? Y se calcula el momento. Ya la estoy calculando con respecto a este eje en primer lugar. Con ese valor de ese momento, como siempre, ahí está el valor 1.6, sigma que vale 12.1, A2 que vale 1,3 y B2 que vale 1,5. Me está dando toneladas por metro cuadrado. La armadura, ¿cómo tiene que ir? Ahora acá, como estoy tomando momento con respecto a este eje, la armadura quiere decir que esto se va a flexar de esta manera. Voy a hacerlo idealmente. Algo así. La reacción está actuando en este sentido. Este valor. Algo así. Entonces acá tengo tracciones. Por tanto, la armadura que tengo que calcular va a ir en este sentido. Así. ¿No? La armadura, como siempre, calculamos el mu, calculamos el W, calculamos la fuerza mecánica, la capacidad mecánica, y con esto calculamos la cantidad de barras de acero que necesitamos, ¿no? Ahí está, el mu, me va a ser común el W, la fuerza mecánica, y calculamos la armadura a colocarse. 3.2 me da 7 redondos del 12 que tiene que ir en este sentido, paralelo a 1,5. Calculemos el momento de viga virtual. Este era cálculo como losa. Ahora hagamos el cálculo como viga virtual.
A ver, acuérdense siempre que tenemos esta reacción del suelo. Entonces voy ahora a volver a dibujar la zapata vista en planta. Como viga virtual, tengo que calcular el ancho de la viga. Coloquemos acá. Es de medios. Esto es de medios. Entonces, esto va a ser la viga virtual llamaremos el ancho B de la viga virtual. Entonces, yo tengo las dimensiones. Esto es B2 y esto es A2. Entonces, voy a calcular el momento con respecto a este eje vertical. Y mi área, entonces, va a ser que vamos a considerar esta área. Ahí. Entonces, ahí está saliendo y este sería el brazo de palanca. Bueno. Ahí está como viga virtual. Tengo el momento como viga virtual. A ver, ¿cómo vamos a calcular? Lo mismo que hace un momento. Sabemos que el momento va a ser fuerza por brazo de palanca, pero vamos a mayorarlo. Por tanto, el momento M sub D va a ser igual a gamma sub F por sigma por el área por el brazo de palanca. Entonces, desde el punto de vista desfavorable, voy a considerar a toda la viga. Se supondría que tenía que tomar esta área, pero desde el punto de vista desfavorable, voy a considerar el área toda esta. Entonces, voy a considerar para calcular el momento todo el área que estoy considerando. Esta. El ancho de la viga, antes de que nos olvidemos, el ancho de la viga va a ser igual a B1 más D. Esto vale D medios este vale D medios. Y esto es B1, ¿no? Entonces, en este caso, si esta era la viga virtual, tenía que considerar solamente esta pequeña área con las líneas celestes.
Sin embargo, desde el punto de vista desfavorable, voy a tomar todo el área que estoy achurando con color verde. Entonces, ¿qué voy a tomar? El momento D va a ser igual a gamma sub F, la tensión. El área, ¿cuál va a ser? El área en este caso, si todo esto es esto es A2, A2 le voy a quitar A2 menos. Este es A1 sobre 2, A1 sobre 2 por B2. Entonces tengo todo el área que está achurada con color verde. El brazo de palanca va a ser entonces la mitad de este valor, ¿cierto? Por 1/2 de este valor que está entre paréntesis, A2 menos A1 sobre 2. Entonces el momento de la viga virtual va a ser igual a gamma F por sigma por B2 sobre 2 y por A2 menos A1 sobre 2. Todo esto al cuadrado, ¿no? Ahí está la ecuación. Y entonces, de ahí nace la ecuación. Entonces ahí tienen A1 vale 1.6, sigma vale 12.1, B2 que es 1,5, el 2 estamos dividiendo, A2 es 1,3 y A1, fíjense, estoy colocando el ancho de la viga que ha sido ampliada. 0,4 partido por 2. Todo elevado al cuadrado y me da un momento. Entonces lo mismo ahora acá. Acuérdense que la viga virtual es B1 más D, ¿cierto? ¿Por qué esto tengo que resaltar? Porque cuando calculemos mu, que va a ser igual al momento sub D, acá el B va a ser el de la viga. Y el D es de la altura que conocemos de cimiento y por el FCD. Entonces con esto calculamos W, lo mismo, calculamos la fuerza mecánica y con esto calculamos la armadura. Esta armadura de la viga virtual, por si acaso, la mayoría tenemos que colocarla en esta longitud. Acá. En este sentido. Y estas de acá lateralmente, unas de repartición que van a ir en este sentido. Pero la mayor cantidad de armadura tiene que ir en el ancho de la viga virtual. Bueno, esa es la idea. Entonces acá está B de la viga virtual, 0.83. Acuérdense. D es la altura del cimiento, que ese D es esta altura. Vale decir, si colocamos la armadura, coloquemos la altura H,
Entonces, este es el valor de D. ¿Sí? Que es H menos el revestimiento. Acá el momento, como he dibujado acá, en este caso, de la viga virtual, entonces vamos a tener como si tuviéramos esta deformación, ¿no? Ya imaginemos la columna algo así, y esto va a venir, se va a flexar algo así, exagerando, ¿no? Pero la tracción está acá abajo. Acá abajo está la tracción, que necesitamos la armadura. En la anterior teníamos acá la tracción, que están en la parte de la losa. ¿Ok? Entonces con esta armadura ya se coloca la armadura en la cimiento. Vamos a pasar a ver corte y fusionamiento. Vamos a hacer un descanso. Tengo las 10:45, 46, 15 minutos y estamos a las 11 de nuevo. Bueno, hacemos un descanso, por favor. Son 43, 42 alumnos y descansamos 15 minutitos y volvemos, por favor, a retomar el cálculo. Vamos a acabar el cálculo de cimentaciones medianeras y vamos a entrar algo a ver zapatas para 4 columnas, es decir, la zapata para la caja de ascensor. Bueno, hacemos un receso, por favor, tomemos un vasito de agua o un tecito, un cafecito, están en la casa, no sé, vean ustedes y volvemos a las 11. Gracias. ¿Me escuchan, no? Bien, ingeniero.